La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y les dejo saber que hoy nuevamente tenemos un tema muy interesante. El tema de hoy lleva por título El Pacto Eterno. Y preparamos este tema especialmente porque hay muchas preguntas en cuanto a qué o bajo qué pacto realmente nosotros estamos viviendo. Y hay muchas respuestas entre las diferentes personas, por lo tanto, como es un área donde no todo el mundo piensa igual, decidimos hacer este programa. Pero antes de entrar en la temática de hoy, vamos a pasar al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, oramos. Buen Dios y Padre eterno, alabado y enaltecido sea tu santo y precioso nombre en esta mañana y siempre. Te damos gracias por la vida y la salud, Padre Santo, y por el privilegio que nos das de cooperar en tu santa obra. Te pedimos una bendición especial por los que van a presenciar la programación que hemos preparado para hoy. Y Padre Santo, te pedimos que les des sabiduría y discernimiento en tu santa palabra y disponibilidad en sus corazones de hacer los cambios que necesiten hacer. Ayúdalos a siempre decidir por ti y a estar de parte de la verdad aunque los cielos y la tierra se desplomen. Buen Dios, te pedimos que nos uses como instrumento tuyo en esta mañana y que perdones nuestras ofensas para que nada impida la comunión contigo y con tus santos ángeles. Dirige el programa y que sea de bendición para el que lo sintonice. Bendice a los hermanos de este ministerio y fortalécelos en tu espíritu para que seamos vencedores en ti. También, Padre, te pido por los enfermos en la Grey, por las peticiones que algunos hermanos han compartido en las redes sociales, para que todo se resuelva de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, ahora sí que vamos a entrar en tema. Como les dije, el tema de hoy lleva por título El Pacto Eterno y los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Jeremías, el capítulo 32, los versículos 39 y 40. Y dice la santa palabra de Dios: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. También vamos a ir al libro del profeta Jeremías, pero al capítulo 50, los versículos 4 y 5, donde allí dice la santa palabra de Dios: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Versículo 5. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo: venid
y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Y vamos a buscar también en Hebreos capítulo 13 los versículos 20 y 21, donde allí dice la santa palabra de Dios: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, versículo 21, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias que desean participar del pacto eterno de nuestro Dios. En el programa de hoy vamos a estar echándole un vistazo al pacto eterno que nos menciona la Biblia. Ahora, esto es muy interesante porque la Biblia claramente presenta que hay dos pactos. Aunque no todos acepten esto, es una verdad bíblica. No se le está faltando a la verdad, está allí latente, aunque los de influencia mesiánica no lo quieran aceptar. Existe lo que algunos conocen como el pacto abrahámico, o en otras palabras, el pacto que Dios hizo con Abraham. Aquí nos referimos a las promesas hechas por Dios a su siervo Abraham, y que él las creyó por fe, lo cual le fue contado por justicia. Ahora, también existe lo que algunos conocen como el pacto sinaítico. Este pacto fue el que Dios hizo con el antiguo pueblo de Israel cuando le dio la ley, y el pueblo prometió que todo lo que dijera Jehová, ellos obedecerían. En el Nuevo Testamento esto lo podemos ver con más claridad. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 4 versículos 22 al 25: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, versículo 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mis queridos hermanos, más claro no canta el gallo. Por lo tanto, es extremadamente claro de que la Biblia presente que hay dos pactos, y a la misma vez es claro que Dios dice que solo hay un pacto eterno, como pudimos ver en los versículos de introducción. Ahora, si la Biblia presenta dos pactos y a la vez demuestra que solo hay un pacto eterno, pues tendremos que investigar a cuál de los dos pactos se refiere cuando dice que hay un solo pacto eterno. Ahora, por la información que Pablo nos brinda, sabemos que uno de los pactos nos trae esclavitud y el otro nos trae salvación. Al pacto que trae esclavitud, Pablo le llama ministerio de muerte y ministerio de condenación. Pero al pacto que trae salvación, Pablo le llama el ministerio de justificación o el ministerio del Espíritu. En 2 de Corintios capítulo 3 versículos 4 al 9, Pablo nos dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo
como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. En las palabras de Pablo, podemos empezar a ver la diferencia que existe entre ambos pactos. Para esta distinción, podemos leer lo que Moisés dejó registrado en el Pentateuco. En Éxodo, capítulo 24, el versículo 4, nos dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y si vamos unos versículos más adelante, en Éxodo capítulo 24, pero el versículo 7, se nos da una información muy valiosa, que dice: y tomó el libro de la alianza, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. ¿Vieron la diferencia? ¿Entienden ahora lo que Pablo está diciendo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5, cuando dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios? ¿Vieron claramente el contraste? Pues mis queridos hermanos, más claro no canta el gallo. El pacto representado en Agar, que fue la sierva egipcia de Sara, que fue dada a Abraham para que se cumpliera la promesa de Dios y que Abraham pudiera tener un hijo, es el pacto donde se centra en el cumplimiento de la promesa en la voluntad del hombre, o mejor dicho, en los esfuerzos del hombre. O mejor aún, utilizando la terminología de Pablo, se basa en la competencia del hombre. Ese pacto trae plena esclavitud al hombre. Ahí nadie se salva. Ahora, alguien puede estar pensando: bajo ese pacto hubo israelitas que se salvaron, hermano. Pues les tengo que decir, mis queridos hermanos, que eso no es así, ni tampoco es posible. Los pactos no corren cronológicamente hablando uno después del otro o uno antes que el otro. El pacto eterno, mis queridos hermanos, otro continuo, no tiene fin, es eterno. El viejo pacto, que trae esclavitud porque está basado en la competencia del hombre, ha estado corriendo en paralelo al pacto eterno o al nuevo pacto, cuya competencia es Dios por medio de Jesucristo. En el pacto eterno, el hombre no depende de él para cumplirlo, sino en la promesa de Dios dada a Abraham, en la cual Dios capacita a su pueblo que tiene fe en su promesa. Aún en el tiempo antiguo hubo vencedores en el nuevo pacto, como nos dice Hebreos, capítulo 11, versículos 1 y 2. Es pues la fe la substancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos.
no porque dependían de sus propios esfuerzos, sino porque estaban asegurados en las preciosas promesas del Omnipotente. Alabado sea su santo y bendito nombre. Sabían que aferrados a Él y dependiendo de su fortaleza, podían llegar a ser vencedores. El profeta Jeremías, en el Espíritu de Cristo, nos dice en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Claramente la obra expuesta en estos versículos es obra de Dios en los corazones de los hombres, no es obra de hombre. También podemos ver que los que habían prometido obedecer fueron los que invalidaron el viejo pacto. Prometieron y no cumplieron. No cumplieron porque en los esfuerzos de la carne no podían hacer realidad la voluntad divina. Necesitaban un Salvador, un Redentor, que les pudiera redimir de la esclavitud del pecado y que los pudiera capacitar con la naturaleza divina. Ciertamente hubo vencedores, pero porque como Abraham se aferraron a la promesa, no porque se hayan justificado por las obras de la ley. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 21, la parte final del versículo. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces Pablo nos aclara en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Para el buen entendedor, aquí vemos por qué el pacto eterno es mejor y quién es el que hace esa obra interna en el corazón del hombre. En Gálatas, capítulo 2, versículo 21, Pablo nos dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El pacto eterno es mediante la justificación por la fe en Cristo. Depende totalmente de nuestro Redentor y Salvador. Cristo obra en nosotros. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3, Pablo dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La santa ley de Dios, donde se le presentó a todo el mundo cómo es su santo carácter de amor, es escrita ahora en el corazón pensante del hombre por medio del Espíritu de Cristo. El Espíritu vivificante que nos hacía falta para poder realmente andar como Él anduvo. En el nuevo pacto, el plan de salvación ideado antes de la fundación del mundo ahora funciona a perfección. Cristo haciendo su parte y nosotros la nuestra. El nuevo pacto es el pacto eterno. Solo hay un plan de salvación y uno solo donde el carácter de Dios
puede ser realmente vindicado. En Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, Lucas nos dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El plan de Dios siempre es mejor que el de los hombres. Dios no hace porquerías. Cuando el hombre trata de ayudar a Dios, es cuando todo se daña y conduce al fracaso. Dios tenía preparado un plan de contingencia que resolvería el problema de la raza caída. Comentando al respecto, la sierva del Señor nos dice: la salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Esa cita, mis queridos hermanos, la podemos encontrar en Dios nos cuida, página 74, párrafo 5. Tocando la misma temática, pero mediante el uso de otras palabras, el profeta Zacarías lo expuso de una manera que no podría ser contradicha. Lo expresó para que nadie pudiera engañar al pueblo de Dios con los conceptos paganos del hombre, que está a la disposición del gran rebelde y engañado hasta lo sumo. Zacarías lo presentó lleno del Espíritu y en la espada del Espíritu. En Zacarías capítulo 6 versículos 12 y 13 dice la palabra de Dios: y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Versículo 13. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Gloria y honra a su santo y precioso nombre. El pacto eterno lograría todo lo planificado por Dios con su Hijo y por medio de él. Dios lo había prometido desde el principio y nos corresponde creerle a él. En Tito, capítulo 1, versículo 2, Pablo nos dice: para la esperanza de la vida eterna, la cual prometió Dios, que no sabe mentir, antes de los tiempos de los siglos. Qué cosa terrible, mis queridos hermanos. Dios no sabe mentir, no puede mentir. Pero algunos hoy aseguran que mata. Necesitan que su santo carácter sea inscrito plenamente en ellos. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, se nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios, quien conoce el fin desde el principio, no fue tomado por sorpresa con la caída del hombre, sino que tenía un pacto eterno para restaurarlo a la estatura de Cristo. No necesitaba de otro para lograr lo que él solo puede hacer. El apóstol Pablo nos explica lo siguiente en Gálatas capítulo 3 versículos 17 al 19, cuando dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo,
Y hago una pausa, mis queridos hermanos. Aquí se está refiriendo al pacto abrahámico o al pacto eterno. Continúa el versículo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El pacto eterno siempre ha estado asociado a la promesa. Son indivisibles, porque el que prometió es Dios, el mismo que lo haría una realidad en tu vida y en la mía. Solo debes creer y obedecer en la fortaleza del Eterno. Para que entendamos esto mejor, Dios es el que hizo la promesa y los seres humanos son los beneficiados. Si le creen a su santa palabra, si creen a la promesa, no desmayen, sino aférrense a Él y Él hará. En la epístola a los Hebreos, Pablo sigue explicando maravillosamente esta importante verdad cuando dice en Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 17. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahora, mis queridos hermanos, comentando al respecto, la sierva del Señor nos dice: la expiación de Cristo selló para siempre el pacto eterno de la gracia. Era el cumplimiento de todas las condiciones que por estar quebrantadas habían inducido a Dios a suspender la libre comunicación de la gracia a la familia humana. Se quebrantó entonces toda barrera que impedía la más libre actuación de la gracia, la misericordia, la paz y el amor hacia el más culpable de los miembros de la raza de Adán. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en La maravillosa gracia de Dios, página 153, párrafo 4. Hoy día, la incomprensión de esta preciosísima verdad lleva a algunos a tratar de arrastrar con lo que el pueblo de Israel no pudo. Hablando acerca de la ligereza del pueblo y su desconocimiento, la sierva del Señor dice: Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley. Pausa nuevamente. La gloria de Dios es su santa ley, porque allí está su santo carácter expresado. Continúa la cita. Con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Al creerse capaces de ser justos por sí mismos, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos.
Éxodo capítulo 24, versículo 7. Y la cita la pueden encontrar en Patriarcas y Profetas, la página 341, el párrafo 4. Entraron en un pacto apresuradamente, sin comprender los pormenores y su deficiencia. Los israelitas no vieron la necesidad que tenían realmente de un Salvador. Y tristemente, unas pocas semanas después, quebrantaron el pacto cuando se postraron ante una imagen de fundición. El pacto eterno es el mejor pacto, porque logra lo que el hombre no puede hacer. Mientras algunos hoy siguen sin aprender la lección que los hebreos no aprendieron, Cristo nos sigue hablando a través del profeta Jeremías. No cierres tus oídos a esta excelsa bendición, a este precioso llamado. En Jeremías capítulo 32, versículo 39 y 40, Cristo nuevamente nos dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. No lo dejes esperando. Él está deseoso de escuchar tu respuesta a su llamado, pero Él está esperando que le des la respuesta que le dio Abraham, no la que le dio Israel en el Sinaí. Solo en la respuesta de Abraham, el pueblo de Dios en el tiempo del fin podrá alcanzar las altas metas presentadas en la profecía. Solo en el pacto eterno brillarán como brilló Moisés cuando bajó del Monte Santo, luego de estar con Dios. Solo Cristo es nuestra esperanza de gloria. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.